Rolando Argañarás. Hola Rolo, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Omar? Candidato a concejal pro. Acompañando en este caso a Roberto Ávila, que es candidato a legislador. Así es. ¿Es el único acople con todos los afiliados del PRO en la capital, Rolando? Sí, es un acople del partido directamente a Juntos por el Cambio, apoyando a Roberto Sánchez y a Germán Alfaro, y en la intendencia a Beatriz Ávila. O sea, es netamente PRO. ¿Por qué se definió este acople? Bueno, nosotros venimos trabajando juntos. El partido PRO forma parte en su esencia de Juntos por el Cambio, o sea, es un actor, un protagonista, claro, y no podemos quedar al margen. Estamos sosteniendo en Tucumán también a Juntos por el Cambio, que creemos que vamos a llegar al gobierno. Ahora, cuando hablamos de este tema, ¿es oficial, ya hay una presentación o es un pedido únicamente a través de los medios que la Junta habilite o dé por válido los votos ya impresos con la fecha 14 de mayo? No, es oficial. Fue presentado hoy. Son varios partidos, los apoderados de varios partidos que dentro del espacio y Juntos por el Cambio que presentaron pidiendo que se den por válidos los votos con fecha 14 de mayo. Con una serie de argumentaciones, ¿no? Totalmente válidas. ¿Por qué el gobierno en este caso pide que todos los partidos cambien el voto? La verdad, Omar, lo primero que se me ocurre es por revanchismo, ¿no? Es decir, básicamente ellos lo tienen que cambiar porque ensayaron una fórmula, forzaron una interpretación de la Constitución de la provincia, presentaron una fórmula que finalmente no prospera judicialmente y ahora tienen que cambiar los votos. Entonces, vos fíjate, Omar, que es el gobernador Juan Mansur quien anoche, y casi en tono risueño, dice, no, acá me parece que van a tener que cambiar todos los votos. Pero y si los opositores han inscrito respetando la ley electoral, respetando la Constitución, respetando los plazos, respetando los formatos, pues tienen que cambiar ellos. Digamos. O sea, ¿por qué por forzar una interpretación constitucional del oficialismo tienen que pagar los platos rotos los opositores? Y ahí estamos ya empezando a caminar, Omar, pero sí, le dejamos la palabra básicamente a Rolando. Estamos empezando a caminar la posibilidad del cumplimiento imposible. O sea, que la Junta Electoral le diga a los partidos opositores, señores, reimpriman, y que los partidos le digan, no podemos. Ahora, ¿por qué no tenemos papel, no tenemos imprenta, no tenemos plata? ¿Por qué la costumbre de Tucumano de meternos en berenjenal permanentemente cada vez que hay elecciones? Y hay sectores que le tienen alergia a la institucionalidad, Omar. El argumento, Omar, apunta a la reglamentación, que dice que el voto debe tener la fecha correcta del día en que se vota. Pero ese mismo argumento es el que imponía un determinado gramaje para el papel en el que se imprimen los votos, que después fue cambiado. Fue cambiado por razones de fuerza mayor, porque no había cantidad suficiente de papel de ese tipo y se autorizó a imprimir en otro tipo de gramaje, lo que lleva a la pregunta lógica: ¿por qué, si se hizo esa modificación, no se habilita a evitar una erogación tremendamente más grande en hacer reimprimir votos, cuando bien pueden usarse estos, haciéndose la salvedad de que se toma por válido el voto con esa fecha? Bien, ¿y qué queda pendiente? ¿Queda alguna cuestión pendiente por parte de la Corte? Ya es oficial, las elecciones van a ser el 11 de junio. Inamovible. No. A ver, hay dos cosas que me gustaría aclarar lo que dijo Ariel recién. Porque acabo de leerla, me la mostraron a la presentación que hicieron los apoderados. Primero, no, más allá de lo económico, que sí en la situación que estamos es complicado, acá lo que se busca es confundir al electorado. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es que se llegue de la mejor manera posible el ciudadano a elegir y expresar su voluntad, sin ningún tipo de confusión. Si nosotros hoy, que estábamos a 3-4 días de un proceso electoral, con votos ya distribuidos, con toda la parafernalia electoral lista, con todas las urnas preparadas para que este domingo se vote, y nosotros hoy, entre tantas cosas, no observamos que todo el esquema se tiene que hacer de nuevo si esto no prospera, y inclusive hasta
los recursos humanos de la Junta Electoral están totalmente desbordados, o sea, hasta en lo materialmente de humano, del trabajo diario, es una complicación real. Se tiene que solucionar para facilitar que el ciudadano manifieste claramente cuál es su voluntad. Cuando yo genero situaciones que generan confusión y que lo único que puede hacer es turbarlo al proceso, voy a turbar la democracia. Es muy probable que la termine turbando. Entonces, si yo quiero estar legitimado, en el caso puntual como concejal y en el caso de los gobernadores, candidatos a gobernadores, estás legitimado, el voto tiene que ser simple. Hago una salvedad porque no lo tengo muy presente, pero sería materia de discutirlo o de investigarlo. Tengo entendido que no existe una reglamentación, una ley expresa que establezca que tiene que tener la fecha del voto. Es algo que creo que hay que no lo tengo presente ya, pero creo que no existe esa disposición legal que establezca la fecha del voto. Algo que no puede hacer la Junta Electoral, subsanarlo tranquilamente. Quiero agregar, Omar, que si va a haber celo reglamentarista, también debería haberlo respecto de dos cuestiones que tienen que ver con los plazos, ¿no? Uno de ellos es que los partidos tienen que tener resueltas sus internas 60 días antes de la celebración de los comicios. Y resulta que ahora nos enfrentamos con que el Frente de Todos, en general, y el Partido Justicialista en particular, tiene que celebrar una interna. ¿Para qué? Para conformar una nueva fórmula ante la salida de Juan Mansur. Entonces, ¿eso se va a realizar 20 días antes de los comicios? O sea, sí podemos birlar el celo del reglamentarismo respecto a los plazos, pero hay que ejecutarlo respecto de otras cuestiones como la impresión de los votos, ¿no? Entonces, me parece que ahí, Omar, es donde sustancialmente tenemos que entender que no hay margen para los dobles estándares, cuanto menos en materia electoral. Por pretender tener un doble estándar en materia de interpretación de las normas electorales, hemos vivido un hecho histórico para la vergüenza de las instituciones de esta provincia, que es que la Corte de la Nación nos haya suspendido los comicios. Claro, ayer cuando le preguntábamos a Roberto Palina, no era antojadiza la pregunta, cuando lo poníamos a él como protagonista de haber destapado la interna, que después le terminó echando la culpa al cartero, porque fueron ellos los que se sentaron en el living del programa Los Primeros y llevaron a la fractura entre Juan Mansur y Osvaldo Jaldo en Tucumán por la sucesión en la Defensoría del Pueblo. Esto que anunció ayer Juan Mansur no únicamente afecta a la oposición, también afecta al oficialismo, porque ¿qué creen ustedes que debe estar pasando por la cabeza de Osvaldo Jaldo, diciendo interiormente acá el único culpable es Mansur, porque sabía que no podía ser candidato a vicegobernador? Él incluso basó su campaña en la interna diciendo paremos la mano a Mansur cuando buscaba la reelección. Sí, la manito amarilla decía frenemos la Claro, reelección. y lo decimos más allá de lo que pueda pasar en este momento por la cabeza de Jaldo, pero él sabe inconscientemente que el único responsable de esta situación es Juan Mansur. Así como Gioja le dijo a Uñac, señor Uñac, usted sabe que no puede ser candidato porque la Constitución lo prohíbe, lo mismo seguramente en algún momento Jaldo le habría manifestado a Mansur, Juan, la Constitución no te lo permite, no insista con ser candidato a vicegobernador porque la Constitución no te lo habilita, y fue Mansur el que puso en este escenario complejo a todos los tucumanos, incluido el propio Osvaldo Jaldo, que de no estar muy cómodo con Mansur en su fórmula, mucho menos cómodo debe estar ahora que Mansur le haya impuesto el candidato a vicegobernador como Miguel Acevedo. Jaldo sabe que esta situación que estamos viviendo es responsabilidad de Mansur, ¿o no? Volviendo al tema de la reimpresión o no de los votos, Omar, no hay que perder de vista algo que ya hemos comentado acá, vale la pena reiterarlo, ¿no? Supongamos que la oposición se aviene también a reimprimir los votos con la fecha de la elección. ¿Qué va a pasar con los votos ya impresos, que van a ser idénticos, excepto
por el pequeño detalle de la fecha. La empresa que organiza la elección ya tiene en su poder una enorme cantidad de votos, que son los votos testigos, que se reparten sí o sí con las urnas, los padrones. A lo que hace referencia a Pablo Yedi, que después fue sacado de contexto, Sí, que los que, votos claro, ya estaban en el Vienen bolo. en el bolsín electoral para para poder el inicio abrir del la comienzo. mesa. Y lo hemos Bien. dicho, imaginen la escena. Alguien que va a votar entra con un mazo de votos con la fecha del 14 de mayo y reemplaza los de determinado opositor con esos votos. La gente que va a ir a votar no se va a fijar en la Claro. fecha. Va a meter ese voto y ese voto va a ser nulo. Bien, Rolando, o Roló, ¿por qué lo tienen que votar al acople Roberto Ávila, Rolo Argañarás? ¿Figura como Rolando o como Rolo? Como Rolo, porque me conocen más como Rolo, entonces Bien. por eso puse Rolo. A ver, yo quiero redondear algo con respecto a esto. A nosotros siempre se nos ha cuestionado porque, entre comillas, porque buscamos la institucionalidad. Siempre hemos hecho esos planteos de institucionalidad y hemos insistido, inclusive a veces nos fue mal en la justicia cuando planteamos que se tiene que respetar la Constitución. Hemos sostenido presentaciones también hechas ante la Junta Electoral como PRO y precisamente creemos que tenemos que dar ese paso de calidad, ¿no? Ese salto de calidad. Creemos que somos una oferta electoral interesante. Tengo muchos años de experiencia en la función pública desde muy joven y creo que estoy preparado como para poder desempeñar una tarea importante dentro del Consejo. Siguiendo las mismas pautas de nuestro partido nacional, o sea, la cercanía, la participación con el vecino, gestión, control de gestión. Yo creo que son palabras que a veces no se conocen mucho acá, pero hay que hacerlas. Así que por eso, y pido que nos acompañen. A los amigos yo nunca les pido el voto, de los amigos espero el voto, porque creo que si un amigo no te vota, quiere decir que habla más de tu trayectoria personal sobre todo. Que nos acompañen a Roberto, está con Roberto Gabriela Coronel de la Cámara de Comerciantes y está acompañándome a mí una dirigente de Pensar, del PRO también, Milva Albarracín, y con Damiancito Paz, el hijo de Damián. Bien, algunas visitas nacionales. Mañana está llegando Miguel Ángel Pichetto a Tucumán. Sí. Se hablaba también de la posibilidad que venga el expresidente Mauricio Macri, todavía no está la fecha, sería la presentación del libro ¿Para qué? Acá en Tucumán todavía no ha sido confirmada esta visita. Rolo, no sé si tenía alguna información, si hay visita. No, confirmada. salvo la que acabas de anunciar vos, que es la que estamos esperando. Miguel Ángel Pichetto, cada vez que viene, realmente es muy bueno escucharlo hablar de política y charlar de política con él. Creo que es una persona con mucha experiencia como senador que nos puede acompañar mucho. Y lo de Mauricio estamos a la espera, o sea, seguramente va a venir María Eugenia también en algún momento, Mauricio, ya vino Patricia, Horacio también, pero como los plazos se han extendido un poco y realmente Tucumán es muy importante para nosotros, creo que van a venir de nuevo. Gracias, Rolo. No, gracias a ustedes. Está llegando el doctor José Roberto Toledo, nos dicen desde la producción.